Bueno, buenos días a todos y a todas. ¿Estamos grabando? ¿Estamos grabando? Perfecto. Por eso tengo que usar micrófono. Ahí va. Bueno, bienvenidos a la última jornada de la Semana Crítica, edición Buenos Aires. Esta es la tercera edición de la Semana Crítica. La primera la hicimos en Santiago de Chile, la segunda en México el año pasado y ahora estamos aquí siempre apoyados por el Centro Cultural España en las respectivas ciudades. Y acá en Buenos Aires también armamos muchos lazos con las universidades, con la UNA, con la EMAD y demás. Estuvimos el jueves con Marisol Salanova, crítica de artes visuales y directora de Arte Informado. Ayer Mónica Berman, que aquí está presente también, dio un taller en la UNA Dramáticas y estuvimos a la mañana en la EMAD con varios alumnos haciendo un desmontaje, leyeron críticas los alumnos. Sabel dio una conferencia increíble para pelearse con ciertos críticos policías. Y la idea es hoy pensar la crítica atravesada por la inteligencia artificial y las transformaciones digitales, porque bueno, pensamos que no hay ninguna disciplina que en los últimos años no se haya transformado al calor de la revolución digital y las inteligencias artificiales. Así que aquí estamos con Javier Ibacache, que va a presentar su conferencia, y después Tomás Balmaceda va a hacer la conferencia de cierre. Bueno, y antes de largar vamos a ver un videíto de 2 minutos para esta edición en Buenos Aires. Presentamos, o en realidad armamos, una serie de videos que se llama Provocaciones. Invitamos a 10 artistas que nos gustan mucho, a Federico Irazábal y a mí, a pensar el trabajo del crítico. Les preguntamos cómo imaginan el trabajo del crítico y qué esperan de los críticos hoy en día. Nos sorprendió mucho que todos esperan que haya más crítica, a contramano de lo que se suele pensar. Así que los dejamos con este, que no sé cuál eligió Rodrigo hoy, son 6 videos distintos. Vamos a sorprendernos. Y Fede, ¿me estoy olvidando de algo? Nada más. Bueno, gracias por estar. Imagino que actualmente los críticos compiten y pierden contra TikTok. Bueno, me sostengo en la posición de que creo que el ejercicio de la crítica es una práctica y que entonces pueden existir tantas formas de trabajo o de hacer crítica como personas involucradas en esa tarea. Creo que la crítica debe producir intertextos, o sea, debe entrelazar y debe poner, debe cruzar a la obra que está viendo con una especie de archivo de la propia crítica en la cual se establezcan eso, diálogos, tensiones, linajes, como me parece que es importante que sea la crítica la que puede unir puntos en un espacio que tal vez ni siquiera los propios creadores habíamos identificado. Por lo menos me parece que cuando se asume ese riesgo y cuando se unen esos puntos en el espacio, surgen las críticas que a mí me han resultado más interesantes y más productivas para pensar incluso mi propia obra. Y creo que en esa posibilidad de multiplicidad de formas hay una riqueza enorme a desarrollar y que pueda ir abonando quizás una forma de trabajo en donde artistas y críticas no estemos tan distanciadas y donde se puedan construir lógicas de hacer o de pensar o el ejercicio del arte de forma más horizontal, menos patriarcal y quizás incluso menos capitalista, ¿no? Menos vinculadas a la idea de consumo o eficacia. Y me parece que también el trabajo de la crítica es un trabajo que por un lado es de pensamiento, pero también por otro lado es de creación de obra. Digo, hay críticas que me parece que son pequeñas obras en sí mismas, o sea, que son trabajos creativos, que son como piezas de pensamiento, pero piezas al fin.
Como que me parece que la crítica tiene una potencia también que tiene que ver con avivar ese pensamiento, pero también producir afectos, ¿no? Como que una crítica puede emocionar, puede interpelar, puede... Bueno, creo que va por ahí algo de lo que pienso sobre estos roles y de qué espero. Hay una disputa por la atención muy desigual. Así que imagino que el trabajo de los críticos hoy para generar verdaderos canales de divulgación debe ser muy duro. Muchas gracias por estar acá, sábado en la mañana en Buenos Aires. Es un desafío, ¿no? Bueno, me presento, mi nombre es Javier Ibacache, soy parte del, diríamos, equipo que está trabajando en la idea de construir esta Semana Crítica que partió en Santiago de Chile hace 2 años, el año pasado en Ciudad de México, y ahora estamos en un Buenos Aires que para nosotros también lo estamos reconociendo, ¿no? Quiero complementar justamente lo que decía Natalia, que el objetivo de Semana Crítica en esta itinerancia es preguntarnos por las formas de la crítica, o que ha ido adoptando la crítica teatral, desde ahí, ese es el tronco matriz, pero nos hemos ido abriendo a otras conversaciones sobre crítica, sobre todo después de la pandemia, ¿no? La primera pregunta que nos formulamos en el 2023 fue cómo se resitúa, cuáles son los nuevos contextos para el ejercicio de la crítica, particularmente de artes escénicas, en una acelerada transformación digital por una parte y en la incertidumbre de lo que pasaba en el 2023, en que no era muy claro si aparecían otras prácticas de los públicos. Y a partir de esas preguntas es que en estas conversaciones hemos ido, por una parte, buscando formatos, algunos novedosos probablemente, respecto de cómo ejercer la crítica y también los escenarios que han ido apareciendo. Uno de los temas que cruzó tempranamente era lo que era una novedad en el año 2023. Recuerden que la masificación de ChatGPT es en noviembre del 2022, aun cuando eran sistemas que ya se estaban probando. Pero hay algo de coincidir, ¿no?, de esta reflexión con la aparición masiva de un sistema, de sistemas de lenguaje que se ponen a disposición de todas las personas, y que no era muy claro cómo iba a impactar. Nosotros hicimos un ejercicio que hoy, si lo miramos hacia atrás, es algo vergonzoso, ojalá no haya video de aquello que hicimos, en que jugamos públicamente con ChatGPT, un grupo de críticos, de gente adulta, o sea, descubriendo esto, ¿no? y muy asustados, espantados, en fin. 3 años después, porque recuerden que en noviembre, a fines de este mes, se cumplen 3 años de la puesta en línea masiva de ChatGPT, la conversación ha cambiado, hay una serie de temores, hay fantasías que se han venido formulando y sin duda, silenciosamente, también está ocurriendo una transformación en el quehacer, ¿no? Yo me he estado dedicado a seguir el tema por un interés personal. Me alegra mucho que hoy, por ejemplo, podamos contar en el cierre de Semana Crítica con Tomás, dado que, para quienes no conozcan el trabajo que se está haciendo de varios pensadores, filósofos, filósofas de Argentina, quiero subrayar eso, es atípico porque la gran parte de la producción de pensamiento sobre el tema IA es más del norte o anglosajón fundamentalmente, y lo que leemos son traducciones, ¿no? Y traducciones de otros contextos. Afortunadamente en Latinoamérica, por lo menos de lo que yo he investigado, hay personas que están pensándolo desde acá, que son contextos distintos, contextos de desigualdad, contextos en que estamos siendo colonizados una vez más. Y el pensamiento crítico parece ser la herramienta que podríamos tener, lo digo en potencial porque no es tan claro si servirá, pero podríamos tenerlo como una forma de contrarrestar este proceso o de al menos darnos cuenta qué está en verdad ocurriendo, más allá de la fantasía y de la campaña de marketing de ChatGPT y todas las corporaciones, ¿verdad?
En esta conferencia lo que yo he preparado es una suerte de recorrido bajo el principio de la crítica. Me encanta la idea de poder, estamos en un momento que uno puede instalar conceptos, ¿no? Y me encantaría en esta oportunidad articular la idea de la crítica biónica, ¿no? Como una denominación alternativa probablemente a la crítica hecha con IAs generativas, ¿no? Y lo que vamos a hacer es fundamentalmente, por una parte, revisar el concepto de lo biónico, cómo está en el imaginario de la cultura pop, pero también en el imaginario del teatro, y luego ver el recorrido de lo que ha ocurrido con la incorporación de los sistemas generativos en el campo de la creación en los últimos 3 años, para luego mostrar un par de ejercicios sobre cómo incorporar estas herramientas en la producción de textos, ¿no? Bien, yo creo que hoy estamos como en este escenario, ¿no? Donde nos encaminamos cada vez más a que lo hecho por seres humanos tenga un valor por sí mismo, ¿no? Algo que no era un atributo de valor el ser humano per se hasta hace muy poco. Hoy, en el contexto en el que nos encontramos, en que no sabemos si lo que estamos viendo es real o no, lo humano adquiere una gran relevancia. Y la adquiere fundamentalmente porque estamos en una bisagra, yo me atrevería a decir, que para las artes podría ser una oportunidad, sobre todo para las artes presenciales, donde la construcción de comunidad, la construcción de habilidades que se traspasan y que son manuales o son presenciales, constituyen o tienen una ventaja comparativa respecto a la producción seriada de sistemas de lenguaje, ¿no? En ese sentido, la crítica, podríamos decir, es una producción de textos, ¿no? Que está muy anclada con la modernidad, con la ilustración, y hay todo un aparataje, ¿verdad?, teórico también del siglo XIX que arrastramos hasta el siglo XX. Pero no hay que olvidar que el origen de la crítica, particularmente de artes escénicas, cuando uno estudia el origen o la historia, parte como cartas que se envían personas que ven teatro, ópera, en las capitales europeas, sobre todo a fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Y eso que son una relación epistolar en que cuento las sensaciones, cómo estuvo la noche, cómo fue la presentación de determinada artista. Con el tiempo, cuando uno revisa archivos, sobre todo Francia los tiene disponibles, los archivos de ese momento, uno entiende que el origen de la crítica, aun cuando hoy día digamos otras cosas, parte por una persona contándole a otra lo que vio y en qué medida le impactó, ¿no? Es un testimonio de primera fuente, ¿no? Y yo creo que eso sigue siendo un atributo que va a trascender probablemente a la elaboración en la que estamos hoy. Pero dentro de la historia de la teoría de la inteligencia artificial, también hay conceptos que nos ayudan hoy a pensar de una manera más optimista, diría, la integración y el uso de sistemas IA en la producción de discursos, ¿no? Y yo quiero rescatar este concepto, ¿no? El concepto de lo biónico. Es un concepto que, si hacemos historia, aparece también en la misma década en que se articula el concepto de inteligencia artificial. La inteligencia artificial se articula en el año 56, en una conferencia en que se busca y se acuerda que todas estas investigaciones que se venían haciendo de adaptación o de réplica de los mecanismos de la mente humana sistematizados a través de máquinas era un campo, ¿no? Un campo post-Segunda Guerra que pasa a ser un campo de investigación. Y ese campo se le llamó inteligencia artificial, con todo el recorrido que desde entonces hasta acá ha tenido. Pero también en el año 1958, sobre todo en el campo de la ingeniería biomédica, comienza a emplearse la expresión biónico o biónica para referirse sobre todo a los procesos de simulación de lo que diríamos son los procesos naturales, los que están en la naturaleza y que se podrían replicar desde la tecnología, ¿no? Y eso abre la posibilidad de preguntarse si se podrían generar mecanismos o herramientas de asistencia al ser humano, ¿no? De algún modo lo biónico tempranamente, antes de los discursos que hoy están en boga, el transhumanismo o los cyborg, en fin, tempranamente alude a esto que se desarrollará en las décadas posteriores, ¿no? Y eso tiene un valor
Y estratégicamente la NASA lo emplea en los años 60, ¿no? La promesa de lo biónico, la promesa de la incorporación de las tecnologías de avanzada en el cotidiano o como potenciando las capacidades humanas de ese momento. Era una utopía, una promesa que encuentra lugar más tarde en la cultura popular. Pero creo que es interesante comprender que es un concepto que viene de los años 50, que coincide con el surgimiento también de la idea de la inteligencia artificial y que, si lo miramos con el tiempo, tiene una dimensión estética, una dimensión filosófica, porque está aludiendo a esta integración de lo humano y la máquina, ¿no? Una integración armónica, más que de amenaza o de competencia. Una supeditación de los dispositivos a las necesidades del ser humano, ¿verdad? Lo que ocurre en los años 70 es esto. No sé si alguien mayor de 40 años conoce esto que está aquí en pantalla, ¿no? En los años 70 aparecieron series en la televisión estadounidense que venían a ser la alternativa para el icono de Superman, de los superhéroes, ¿no? De la Mujer Maravilla, en fin. Y la cadena ABC estrenó 2 series. Primero, El hombre de los 6 millones de dólares, El hombre nuclear, con Lee Mayors. Y luego La mujer biónica, que es un spin-off de El hombre nuclear. ¿Qué tenían de particulares estas series? Era que justamente cumplían la promesa de lo biónico. En ambos casos, el hombre nuclear y la mujer biónica son héroes o heroínas que sufren un accidente y pierden sus extremidades, ¿no? La mujer biónica es una tenista que en un accidente de paracaidismo pierde sus 2 piernas, su brazo derecho y su oído derecho, creo. El hombre nuclear es un astronauta que también al momento de emprender el viaje también ocurre un accidente, pierde también las 2 piernas, en su caso es un ojo el que pierde y un brazo, ¿no? Y de manera experimental se nos dice, se aplican las técnicas de la biónica que les permite recuperarse, ¿no? Entonces finalmente son personas superdotadas para ese momento, pero que el gobierno de Estados Unidos, la agencia de seguridad, ha invertido en ellos y por lo tanto están comprometidos a prestar servicio. Entonces en ambos casos se convierten en un momento de guerra fría en agentes secretos, donde el enemigo siempre proviene del otro lado de Europa, ¿no? Entonces la fantasía que hay acá, en el caso de la mujer biónica, y esto es interesante, es que es un contrapunto a la Mujer Maravilla, ¿no? Si ustedes ven el mito de la Mujer Maravilla no es una heroína corriente, ¿no? Ella pertenece a una estirpe de fuera de la sociedad, es una infiltrada, lo mismo que Superman, ¿no? Ambos son héroes y heroínas que pertenecen a una estirpe distinta, especial. En ese sentido es una recreación de los mitos griegos, ¿no? En el sentido que hay una raza humana o hay un orden de lo humano, pero sobre eso intervienen héroes que pertenecen a otro orden. Lo que tiene de particular lo biónico es que son seres humanos que son acondicionados y reforzados para este fin, ¿no? Y ahí cambia un poco el tema. Ahora, en la cultura pop, uno de los temas y uno de los capítulos que se recuerdan de la mujer biónica, hay que decir que la mujer biónica se emitió entre el año 1976 y 1978 en América Latina. Yo creo que llegó con unos años de diferencia, junto con Los Ángeles de Charlie, pertenece a ese momento. Pero hay un capítulo que se produjo, que es un especial, ¿no? De 3 capítulos, de 3 episodios, que se emitió junto, en paralelo, mientras se emitía El hombre nuclear, también se emitía La mujer biónica, y se hizo una edición especial en que ambas series se fusionaron bajo el episodio que se llamó Maten a Oscar, ¿no? Oscar Goldman era el jefe, el director de inteligencia de ambos estos agentes secretos, y la manera de infiltrarse en la policía secreta, en el aparato de seguridad, fue a través de esto que ustedes ven en pantalla, que son las fembots, ¿no?
es en La mujer biónica donde por primera vez se emplea la expresión fembot, ¿no? Para referirse a androides de apariencia femenina que sustituyen, vía secuestro, a secretarias o mujeres que están en puestos claves de una institución de seguridad y que constituyen la amenaza silenciosa que hace lo mismo que hacían las mujeres, ¿no? Y lo que nos muestran estos capítulos, que están hoy muy recuperados por el discurso feminista, por el discurso también de cómo pensar lo estético desde esta perspectiva, es la confrontación entre el ser humano potenciado por la IA, que era lo biónico, frente a androides que hoy día serían los sistemas generativos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay en los 70 un escenario que hoy día pareciera que estamos... se está materializando en los hechos, ¿no? Bueno, Lee Mayors, el hombre nuclear, el hombre de los $6 millones, y aquí la escena de Fembots, que quiero que la veamos. Vamos a ver, no sé si podemos apagar la luz un momento solamente. Vamos a ver una escena en que por primera vez el espectador en el año 1976 conoce y comprende lo que es una Fembot. Eso es Maten a Oscar, una escena clave en que entendemos que las secretarias no eran secretarias, sino que eran fembots, androides. Y entendemos cuál es el poder de lo biónico frente a estos androides que, como ven, están siendo vigilados a distancia en un sistema que generan respuesta, ¿no? Que es todo lo que la fantasía hoy nos tiene materializado en los sistemas generativos de inteligencia artificial, ¿no? Yo lo traigo a colación porque estas figuras han permeado también la producción teatral y la producción cinematográfica. Y me gusta la idea de pensar que podríamos también en este marco establecer el concepto de crítica biónica como un campo en sí mismo, donde por una parte reflexionamos sobre la integración de interfaces cerebro-máquina, algo que se está resistiendo mucho, ¿verdad?, pero que está ocurriendo, con discursos propios como del arte poshumano o el bioarte, pero al mismo tiempo que reconoce el impacto de la IA generativa en la producción escénica como un nuevo escenario, ¿no?, para el cual la crítica quizá que hasta ahora hemos articulado no tiene necesariamente las herramientas para teorizarlo, pensarlo y leerlo, ¿no? Por ende, la crítica biónica es una propuesta, ¿verdad?, podemos discutirlo. Es una suerte de variante dentro del ejercicio de la crítica que desarrolla procesos y análisis con asistencia de programas IA generativas fundamentalmente para ampliar o profundizar en la lectura de creaciones artísticas, ¿no? Y esta definición está tomada del ejercicio de la praxis, ¿no?, de lo que he estado mirando, de personas que están trabajando con IA generativas para producir discurso crítico y lo que en los hechos ocurre, ¿no?, hasta donde esa primera renuencia que se dice no es posible, el ser humano y sus atributos son siempre superiores que sea a lo digital. No obstante, hoy están apareciendo cosas interesantes. Pero es interesante, creo también, ver cómo lo biónico tiene un correlato, ¿no? Acá en Buenos Aires, por lo menos, tuvieron una obra de teatro, ¿verdad?, en el año 2007, que justamente biónica, que luego dio pie el año pasado a una versión en cine de biónica, ¿no?, donde hay ciertas recurrentes situaciones que, al igual que la serie, se replican, ¿no?, y que es lo femenino, ¿no? Lo biónico está en el cuerpo de la mujer, ¿no? Y es un grupo de hombres que manipulan esos cuerpos, que el enfoque feminista ha tomado esto, ¿no?, como una gran metáfora para levantar discursos frente a las nuevas tecnologías. En Chile tenemos algo más radical todavía, una obra que se estrenó este año en Valparaíso, que, como ven, alude a las fembots, ¿no? Este es un trabajo de un colectivo joven, veinteañeros, que dirige Franco Oviedo. Se estrenó este año en Valparaíso, ahora se presentará en Teatro Amil.
que también toma todo el discurso y el imaginario de lo biónico, pero particularmente las fembots como una representación justamente de las tensiones que hoy existen entre género y nuevas tecnologías, ¿no? También es interesante ver que Fembot, el sueño argentino, es una obra, ¿verdad?, que también se presentó recientemente. O sea, en mi opinión hay una recuperación del concepto. Hay un colectivo, ¿verdad?, el colectivo Fembots, que es un colectivo feminista, que su manifiesto es del año 2011. Pero a mí no me parece casual, me parece que hay algo que ocurre en los 70 en este imaginario, en esta confrontación que deja una huella y que traspasa, ¿no? Hay mucha conversación en redes sociales sobre las fembots, hay mucha discusión, análisis de estos capítulos, porque las fembots tuvieron en el año 76 tal éxito que tuvieron que volver. Luego viene la venganza de las fembots. En fin, Jamie Sommers, que es la protagonista, se enfrenta recurrentemente a las fembots, son sus enemigas clásicas, ¿no? Y luego hay también un linaje de las fembots. El creador de las fembots tiene un hijo que luego vuelve, reaparece en la serie, pero descubrimos que ese hijo en verdad es un fembot también, ¿no? Que ese padre no había... hay una serie de mitos que se replican acá, ¿no? Está Pinocho, está Frankenstein cruzándose, y que es interesante cómo se actualizan desde lo biónico, ¿no? Ahora bien, si hacemos el cruce entre inteligencia artificial y creación artística, y este es, en mi opinión, el campo de análisis y de trabajo de la crítica biónica, tendríamos que pensar cómo el teatro de las artes escénicas está en la esencia de la denominación de los androides, de los robots, ¿verdad? El concepto robot, si bien Frankenstein se escribe antes, diríamos el mito arquetipo que remite a su vez a Prometeo, ¿verdad? Porque es el fuego de los dioses y Prometeo en una de las versiones del mito modela a la raza humana, ¿verdad? Dice que la especie humana ha sido modelada y el fuego de la vida la da Prometeo, ¿verdad? Que somos fruto entonces de todas estas fantasías que nosotros venimos de otro lugar, de las estrellas, en fin. Pero si lo hacemos la reconstrucción en el teatro, es en 1920 cuando aparece por primera vez el concepto de robot en esta obra de Karel Čapek, que precisamente en el año 2020 se recuperó como imaginario, ¿no? Y lo que se muestra acá son estos androides que son resistidos por la clase obrera porque son una amenaza de sustitución laboral. O sea, así de antiguo es el concepto y la paranoia en la que estamos hoy, ¿no? Y si hacemos una recuperación más reciente de cómo esta conversación se ha dado, sin duda que hay que mirar hacia Japón, porque si hacemos la historia, es Japón, en Japón donde el doctor Ishiguro es pionero en la integración de androides en la escena, ¿no? Esta es una versión de Las Tres Hermanas que recorrió Europa en el año 2009. De aquí sale una actriz androide, que es Geminoide, que luego interpreta monólogos y viaja en la siguiente década por varios escenarios, ¿verdad? Geminoide es una androide que se va actualizando. El doctor Ishiguro trabaja en su laboratorio en la actualización. Hay todo un tema allí como él también se va operando, porque las réplicas de él él va envejeciendo antes que las réplicas, entonces él va operándose, pero prefiere desarrollar más a Geminoide como actriz, que está en la antesala de la discusión actual, porque Geminoide es una muy buena actriz. Yo tuve oportunidad de verla en escena. Ganó premio de actuación en un festival de documentales, Geminoide, y su monólogo sobre transhumanista es muy conmovedor, debo decirlo, ¿no? Pero es interesante ver cómo antes del 2022 estaba todo fraguado respecto de la creación, ¿no? El MIT en el año 2011 estrena una ópera desarrollada con sistemas IA, ¿no? Este proyecto, que fue de laboratorio, se estrena en el 2011 y es el precedente para toda la integración que después del 2018 ocurre en lo escénico, ¿no? Y esta ópera, por cierto, su tema es transhumanista, ¿no? Su tema es un relato distópico sobre este escenario emergente. Al mismo tiempo, IBM Watson probó en el año 2012, o sea, hace 13 años atrás,
su IA, el Watson, en museos, ¿no? Y que hoy es un servicio que está siendo usado en distintos centros artísticos porque es muy efectivo, ya que personaliza el recorrido en una conversación que uno tiene con un acompañante, y es 2012, o sea, estamos llegando un poco tarde. Bueno, y Blanca Lee, seguramente ustedes la conocen o conocen su trabajo, ¿verdad? Ya venía con esta idea de la integración y el contraste entre el cuerpo humano y el cuerpo del robot en esta pieza en el año 2013. Probablemente donde hay más ideas puestas en tensión es en este trabajo, Uncanny Valley, de Rimini Protocol, que es del 2018, donde la réplica de quien protagoniza esta pieza, ¿verdad? Es la réplica de un autor que por su diagnóstico tiene fobia a lo social, ¿verdad? Y es sustituido por esta máquina, por este robot, este androide, y es una pieza que Rimini Protocol desarrolla en colaboración con un laboratorio, ¿no? Y ese laboratorio precisamente es una forma de integración y recuperación, diríamos, del trabajo artesanal, porque finalmente cuando uno ve el trabajo que hacen es lo que sería teatro de muñecos, quizá en una actualización, ¿no? Pero es la obra probablemente que más profundiza en la discusión filosófica sobre el ser, la conciencia, la identidad, ¿no? En Chile intentamos hacer algo, coincidentemente no conocíamos estas obras, pero desde otro formato, que fue Réplica de Isidora Stevenson en el año 2018, que era en ese momento una historia de fantasía distópica, pero que hoy es una obra ya pasada de moda, ¿no? En términos de enfoque, en términos de situación. Parece una obra inocente, cándida. Y de hecho, la situación en que ocurre Réplica luego se convierte en un tema, es una noticia. O sea, hoy leemos noticias y era en verdad la situación que describía Réplica. Con esto quiero decir que antes de la pandemia estaban pasando cosas de las que no éramos tan conscientes y que ahora recién contratamos el alcance. Como por ejemplo este proyecto de Google Arts de generar una coreografía con un sistema IA, ¿no? Entrenar un sistema, en este caso de Wayne McGregor, que permitió, este es un trabajo pionero que es la base para las aplicaciones que hoy permiten crear coreografías que son muy populares entre adolescentes, ¿no? Y hay más de un par de plataformas que no necesitas saber de danza para ser coreógrafo, ¿no? Y su matriz está en esta experiencia de Google en que logra articular el lenguaje coreográfico de este creador. Pero donde yo creo que comienzan a cambiar las cosas o donde ya el discurso comienza a instalarse es justamente en la antesala de la masificación de ChatGPT. La Universidad de Charles trabajan a propósito del centenario de Ruhr este proyecto que es cuando un robot crea o escribe una pieza, una obra de teatro, que se estrena a la salida de la pandemia en el año 2021, se estrena por YouTube, lo vemos por YouTube. No le gusta la crítica, tiene muy malas críticas. La crítica más tradicional se enfoca en los temas. Dice que la mirada que la IA da sobre el ser humano es catastrófica, es pesimista. Entonces se preguntan cuánta intervención habrán tenido el equipo artístico en este enfoque, en esta mirada, ¿no? Se sorprenden de las fantasías sexuales de la dramaturgia, ¿no? Y el recorrido sombrío que hace el personaje central. Esta pieza técnicamente es en un 95%, si no me equivoco, 90% es generada por IA. En la versión previa a ChatGPT es GPT-3, esto se trabajó con GPT-2. Para la historia queda como la primera pieza de esta época escrita por un sistema de IA y que es al final de la pandemia, que me parece importante marcar ese punto. Es el año en que se retiran los grandes críticos canónicos del New York Times y del Guardian. O sea, aquí hay un fin
de una forma de pensar la crítica, del crítico juez, del crítico intérprete, del crítico que sabe y que escribe desde ese púlpito, y la aparición de otra escena para la cual la crítica parece no contar hasta ese momento con las herramientas para hacerlo. Se decía mucho que la crítica, que la IA solamente podía generar texto, ¿no? Que no podía generar discurso y por lo tanto no podría sustituir lo que diríamos es la curaduría, por ejemplo. Pero con mucha discusión también la Bienal de Bucarest del año 2022 genera una IA que opera como curadora de una muestra que la crítica de artes visuales destroza, ¿verdad? Porque discute los criterios, en fin, pero hay una primer experiencia que nos muestra que la IA tiene la capacidad de generar o replicar los modelos de trabajo de la curaduría. Avanzado esta década, y quiero que se entienda que lo que estoy haciendo es una suerte de historiografía de cómo estos pasos se han ido dando y cómo esto ha ido instalándose como un campo en sí mismo. Ya se hace más evidente de lo que estamos hablando es de arte generativo, ¿no? Ese arte que era de artes mediales, que es el uso de software para los procesos artísticos, comienza a traspasar otros campos. Y esta que es una creación hecha para buscar nuevos públicos, pensando en la crisis de públicos de la ópera, al final de la pandemia por el Lincoln Center, en colaboración con Google, cumple la promesa del arte generativo integrando neurociencia y recursos en línea de IA, donde lo que ve el espectador son las reacciones que se registran en el cerebro del público y de las cantantes, convertidas en el marco escénico que se proyecta en esa gran pantalla. O sea, lo que estamos viendo es un show que no podría repetirse, ¿no? Porque son las reacciones, las resultantes de las reacciones emocionales que hacen esta obra una obra única, ¿no? Y donde pareciera que este es uno de los espectáculos del futuro, ¿no? Porque tiene una condición inmersiva, implica al público, tiene una dimensión extractivista, si lo queremos ver de ahí, porque ocupa, ¿no? el registro del público y de los artistas. Silenciosamente se estrena también en ese año, ahí en el 2022, 2 meses antes de que OpenAI pusiera en línea ChatGPT, esta ópera que es radical, ¿no? Una ópera en Dresden que trabaja en alianza con el laboratorio del cual sale ChatGPT, pero con la colaboración de un compositor japonés que ya tenía una iniciación en cómo componer con IA. Y es la primera ópera, técnicamente, aparte en esta década, cuyo tema, composición, partitura, voces, hay un par de voces que están todas modeladas por IA, ¿no? Esto generó también discusión, la crítica de ópera, que es más tajante y más tradicional y conservadora que la crítica de las otras artes escénicas, no gustó mucho del espectáculo, pero cuando uno comienza a leer esto se da cuenta que hay falta de herramientas como para comprender lo que está ocurriendo, la transformación en ciernes, ¿no? O lo que comienza a pasar con el uso más doméstico de la IA. Pero me parece interesante los últimos gestos que tiene la IA cuando hablamos del espectáculo del futuro. El espectáculo del futuro hoy se lo piensa que ocurre en Las Vegas, en este gran dispositivo que es The Sphere, esta gran pantalla inmersiva, circular, de 15.000 metros cuadrados, 75 metros de altura, donde los contenidos inmersivos son generados por IA, pero sobre todo la recuperación de la memoria, ¿no? Esta versión del Mago de Oz ideada para The Sphere abre el relato original a escenas que no estaban, ¿no? E involucra al público de un modo inédito, ¿no? El público implicado es posible de materializar a través de la recuperación del relato. Y como en la línea del Mago de Oz, de la recuperación del Mago de Oz, hay una serie de proyectos que se están realizando porque parece estar aquí, por la escala de públicos que moviliza The Sphere, el futuro de las artes en vivo, ¿no? Y se lo están preguntando en la ópera. En Chile se está construyendo una réplica de Sphere, pero para la difusión de la ciencia, con una alta inversión privada de recursos. Entonces creo que están pasando cosas que se coronan con esto, ¿no? Una discusión del último mes. Una actriz que en verdad es modelada por inteligencia artificial, pero que si no se
no se reporta en su origen, podía seguir actuando y podíamos seguir viendo las series en las que ella protagoniza sin tener noción de esto, ¿no? Sin tener noción de que es una creación de inteligencia artificial, con lo que pareciera que no se están cumpliendo los acuerdos de aquella... ¿Recuerdan la huelga del 2018 que retrasó series donde los sindicatos estaban peleando por el respeto de la... Bueno, vemos que no era tan así, ¿no? Ahora, ¿qué decimos respecto de esto, no? Quiero citar aquí un libro recién aparecido, creo que el mes pasado, al menos en español. Cuando uno empieza a ver los discursos y discusiones sobre esta temática, se da cuenta que hay ciertos discursos que se repiten, se reiteran. Pero creo que la inteligencia artificial y el fin del arte, que lo escribe una crítica en alemán originalmente, nos deja algunas ideas que creo que son las que atraviesan la conversación y sobre la cual la crítica requiere tomar postura, ¿no? En este libro se afirma, la pregunta es si una máquina verdaderamente puede ser creativa, no es una pregunta muy original. Pero la respuesta que hace, que plantea, me parece interesante en afirmar que lo que produce la IA es un arte falso en el sentido que son objetos que imitan la apariencia de una obra de arte, pero que carecen de autoría, ¿no? Y ahí radica aparentemente la esencia de lo artístico, ¿no? Carece de autoría, intencionalidad y responsabilidad estética. Me parece que ahí hay un meollo de la conversación que la crítica biónica podría preguntarse y plantearse, ¿no? La autora de este libro dice que ella utiliza la IA como una lupa para descubrir qué constituye realmente el arte, ¿no? Por lo tanto, podríamos pensar también que esa podría ser una estrategia de la crítica biónica, ¿no? Y por último, que la autoría es decisiva para la identidad en su opinión, ¿no? Esto es discutible probablemente, pero creo que es un punto que podemos emplear a la hora de articular el campo de la crítica biónica. Pero junto con eso, a mí me interesa también la transformación que ocurre con el espectador, ¿no? La promesa que hay en las IA generativas, sobre todo en la evolución que han ido teniendo, es convertir al espectador clásico en un co-creador, coprogramador, codiseñador de los contenidos que consume, ¿no? Y subrayo consume. Creo que allí hay un campo nuevo en que la idea del prosumidor comienza a materializarse, ¿no? Pero de manera radical, ¿no? Donde la reacción, el espectador espectáculo es más relevante que el espectador receptor, ¿no? Pero de una manera radical, ¿no? Esto ya lo vemos en los youtubers, en los tiktokers o en todos los que transmiten en línea sus reacciones a las creaciones, ¿verdad? Ese modelo viene a gratificarse y potenciarse fuertemente en la promesa que hacen las IA generativas. Bueno, y comienza a poblarse el mundo de imágenes que no existen, de voces que no existen y de creaciones que no existen, y comienza a generarse un modelo de negocios como este que está amenazando con sacar a todas las plataformas de streaming del mercado, ¿verdad? Porque finalmente soy yo el que modelo la serie que quiero ver, ¿no? Y son las licencias, en verdad, las que generan la base de las series que veré. Entonces, si yo quiero ver un capítulo de hoy de Fembots y yo quiero ser Lindsay Wagner, no sé, es posible, ¿no? Modelar esa escena. Esa es la promesa que está incubándose. ¿Será un modelo de negocios plausible? Es lo que está en discusión. No sabemos si estamos en una burbuja o no, en fin. Pero por mientras, ¿qué hacemos? Yo creo que por mientras tenemos que iniciar la conversación de manera transversal y tempranamente. Este es un taller que se hizo justamente en el año 2023 con estudiantes secundarios en Santiago de Chile del Instituto Nacional, que es un instituto histórico, hoy conocido porque fue la cuna del estallido social, pero que por la formación que tienen es un colegio del año 1812, es anterior a la Universidad de Chile, tiene toda una tradición sobre la idea de modernidad y progreso. Yo he estado trabajando con ellos porque estoy en el CEINA, que es el centro cultural que está al costado del instituto, y que pertenece como centro de extensión al instituto. Creo que hay una conversación muy interesante que no estamos viendo, ¿no? Una conversación que se está dando entre adolescentes y en el uso que están haciendo, porque es un uso declarado de las IA generativas, que creo que puede ser muy interesante para la discusión sobre lo que podría ser la crítica biónica. Y por último, lo que quiero presentar antes de ver ejemplos concretos es lo que hasta ahora se ha generado como reflexión respecto de la IA, ¿no? De la IA en el campo de la crítica. Este es el primer artículo que se publicó en el 2023, donde una crítica
Lili Janiak, comparó la producción de su crítica. Ella fue a ver una obra, ¿no? Escribió una crítica y le pidió en ese momento a ChatGPT, con un prompt muy simple, escribir una crítica de la misma obra, ¿no? Y lo comparó y escribió un artículo, ¿no? Y este ejercicio se ha hecho bastante, ¿no? Donde uno lo que detecta es la falla en el prompt, ¿no? Lo que estás pidiendo en verdad, lo que esperas, ¿no? Pero sirvió mucho para esto, que lo hacen en el mismo tiempo una revista también digital, que es esta declaración pomposa. Contratamos a un crítico de teatro IA, lo mandamos a ver El Rey Lear y llegó con un artículo que no pudimos publicar, ¿no? Pero donde se ridiculiza el uso elemental de ChatGPT, porque es como si fuera esto magia, ¿no? Hay otros ejercicios que han ido un poco más de fondo, por ejemplo, esta producción que se hace en España dentro del Anuario de Cultura Digital, hace una reflexión más temprana de fondo sobre las posibilidades de que las IA generativas fueran asistentes de los críticos en documentación, en archivo, en edición y en sistematización de datos. Y esto comienza a instalarse como el aporte que puede hacer la IA a la crítica. Esta es una pregunta que se hace desde la crítica literaria sobre si es posible hoy distinguir reseñas de libros hechas con IA y hechas por seres humanos. Y aquí se hace un estudio, esto es de la Universidad de Tesalia del año pasado, en que se usa una base de datos bastante significativa. O sea, el volumen permite pensar que las conclusiones a las que llegan son interesantes. Ellos logran establecer un parámetro que permite distinguir cuándo una crítica está escrita o no por un ser humano, ¿no? Y eso tiene que ver sobre todo con estilo y con construcción de discurso, ¿no? Con el tipo de conjunciones y preposiciones que se emplean en los discursos, ¿no? O sea, allí están las sutilezas de construcción diríamos, de identificación. La más cercana a las artes escénicas y al teatro como producción de discurso está en este artículo que se pregunta por las posibilidades que pueda generar la IA en el campo de la producción de crítica de danza. Y es interesante que del mundo de la danza se valore el trabajo de edición y la capacidad de investigación y la capacidad de punto de vista que puede contribuir la IA. Por último, a mí me interesa este fenómeno que creo que viene acompañado de los sistemas IA, ¿no? Que es la recuperación de discursos críticos, ¿no? En Chile estamos viviendo un momento de retrocrítica, yo diría, ante la ausencia de críticas, de espacios de crítica en medios, reducción y esto de que todos tengan blog, pero que nadie lea esos blogs. Todavía se habla de blogs. Está apareciendo en lo social, en la conversación social, la retrocrítica, ¿no? Y la retrocrítica es la recuperación de grandes críticos que tuvieron su producción hasta antes de la pandemia, que están siendo reeditados y releídos, ¿no? Pedro Labra, que es una figura muy resistida por el teatro chileno en su momento, porque era un crítico muy tajante en su forma de pensar el teatro, acaba de editar una antología que reúne sus críticas y hay un reposicionamiento, yo diría, de esa figura del crítico, ¿no? Hans Hermann, que es un señor que escribió en el siglo XX, toda su crítica se ha recuperado y se ha puesto en línea. ¿Por qué lo traigo a colación y por qué lo llamo retrocrítica? Por esto, ¿no? Que es la recuperación en Reino Unido de un crítico que para el lanzamiento de una revista se recupera y se le encarga una crítica de una exposición en los mismos términos en que él solía escribir sus críticas. Hay autores, amigos que dicen que eso no es él, pero es un ejercicio que sospecho que lo vamos a ver con más frecuencia, ¿no? Que es la recuperación y entrenamiento de sistemas IA con discursos, aparatos críticos y la reaparición y rearticulación de la crítica, que tiene estas otras expresiones, ¿verdad? Críticas que nunca se escribieron, pero que se las dan por escritas con sistemas IA y que son la base de promoción de una obra, o esta publicación, ¿verdad? Un libro que probablemente Tomás podrá comentarlo mejor, que es Hipnocracia, un libro que circuló, se reseñó, se comentó, se escribió sobre su autor, un filósofo chino, ¿verdad?, que venía a explicar qué está pasando en Occidente, la crisis de la democracia a partir de las redes sociales, en fin, pero que en verdad era una
creación generada con IA, ¿verdad? Es un poco bochornoso lo que pasó con la prensa, ¿no? Que no reporteó, que no chequeó que el libro que estaban reseñando y la entrevista que estaban publicando era un sistema IA, ¿no? Pero bueno, creo que eso más bien nos da la temperatura de los tiempos en los que estamos. Vamos a lo último, que tiene que ver con esto, la sustitución laboral. ¿Es posible sustituir el crítico? Estas noticias son frecuentes, ¿verdad? Se desechan aquellas funciones que tienen algún grado de estandarización. Hay un sitio web que se los recomiendo, que se llama Los robots tomarán mi trabajo. Yo lo sigo desde que se abrió el 2018, creo, 2019. Han venido cambiando su metodología para estimar en qué porcentaje el trabajo que tú haces puede ser sustituido por IA, por algún sistema de IA, según la zona en la que estés, según los estudios que se hagan. Y si bien no tienen al crítico como un oficio, lo que es un sintomático, no está el crítico, pero sí están escritores y autores, ¿no? Cuyo riesgo de sustitución hoy es moderado, es un 57%, ¿no? ¿Por qué es un riesgo moderado? Fundamentalmente porque los atributos que tiene así lo explican, ¿no? Pero creo que aquí está más cerca el ámbito de la crítica periodística, ¿no? Los analistas de noticias corresponderían a comentaristas, ¿no? Y en ese sentido el riesgo también está en la zona de lo moderado. El riesgo moderado, lo que se valora del riesgo moderado es la percepción social, la originalidad y la persuasión. O sea, serían labores que todavía, esos son habilidades que explican que en un 47-50% no estén amenazados. Donde pareciera que hay mayor futuro es en esto, ¿ya? En el ejercicio de la curaduría todavía según este sistema. Este sistema, por cierto, se actualiza con informes, estudios que están apareciendo y con respuestas en línea que dan los usuarios del sitio web a la percepción. Entonces contrasta la percepción que tienen quienes están trabajando en este campo con informes. Los curadores tienen un riesgo mínimo, según esto, de ser sustituidos, ¿no? Y el riesgo mínimo tiene que ver con que las cualidades de su trabajo son de la originalidad, la negociación, la persuasión, la percepción social, que no son habilidades necesariamente desarrolladas por las IA generativas. Los actores están en un 29%, pero la última actualización es un poco más alta, después del artículo que les mostré, ¿no? Los productores y directores están también allí, en esa franja. Los diseñadores gráficos están en una zona de peligro. Los contadores están en la zona roja, ¿no? Ahora, yo, y con esto, con lo que les voy a presentar ahora cierro, he buscado cómo podríamos aplicar en esto que llamaríamos crítica biónica el ejercicio de análisis, ¿no? Para un taller de crítica de fines del año pasado, que lo hicimos dentro de Teatro a Mil, quisimos levantar una hipótesis de cómo leer la temporada, ¿no? ¿Qué nos llamaba la atención de la temporada? Y uno de los elementos que nos llamó la atención el año pasado de la temporada fue que en al menos 4 obras muy conversadas, muy analizadas, de creación contemporánea, en fin, hubiera presencia de animales, ¿no? Y habían 3 obras que lo remarcaban: Animales de trabajo, de Tomás Espinosa, Vampir, de Manuela Infante, ¿verdad? En Animales de trabajo estaban todo lo que podía haber en un zoológico, pero metaforizado. En Vampir también hay una metáfora sobre la figura del vampiro, pero del murciélago en verdad, ¿no? Y en Vaca, de Guillermo Calderón, el objeto de discusión es una vaca, ¿no? Y la IA, en este caso trabajamos con ChatGPT, generó un artículo muy lúcido, debo decir, ¿no? Simplemente pidiéndole un análisis que relacionara las 3 obras, ¿no? Esto se los puedo compartir si quieren leerlo, pero encontramos que habían cosas que eran un poquito afirmaciones gratuitas, en fin. Entonces generamos un segundo prompt pidiendo esa misma comparación, pidiendo que sea una investigación en torno a los discursos de las obras para ver en qué puntos conectaban. Y este resultado es muy satisfactorio. Esta versión a todos nos pareció que en verdad daba luces y daba un punto de vista que ninguno de los que estábamos en el taller hubiera articulado, ¿no? Aquí el prompt fue fundamental, el material de base también, el material disponible sobre las obras también.
Pero quiero centrarme en este último caso. Esta es una obra recién estrenada en Santiago, una versión de Las Tres Hermanas, dirigida por Angelo Solari, que reduce el original a 60 minutos y lo sitúa en una suerte de loop, ¿no? Es como que Las Tres Hermanas fueran parte de un videojuego o estuvieran en un espacio virtual donde se está repitiendo la obra y donde a partir de los actores se generan estas construcciones con sistemas IA, ¿no? De avatares con los que se relacionan, ¿no? El elenco en verdad interpreta a Las Tres Hermanas y a Andrei, el hermano, ¿no? Esas son las escenas corporizadas en las que vemos en vivo, pero todos los demás diálogos los vemos sintetizados en estas pantallas, ¿no? El resultado es bastante fascinante, en mi opinión, porque lleva la obra a una zona de reflexión que pareciera que no está en el original, pero que aquí se redescubre, ¿no? La pregunta por cómo serán las personas dentro de 200 años, 400 años, la respuesta está en las pantallas, ¿no? Y es un avatar el que tiene a cargo ese monólogo. Hay que decir que Angelo Solari es compositor, además de director de teatro, y sus obras son normalmente partituras, ¿no? Donde la voz es muy importante, el ritmo es muy importante, entonces lo que él ha hecho es una suerte de partitura a partir de Las Tres Hermanas, integrando a un artista generativo, porque es arte generativo el que está en las pantallas, para construir este relato, ¿no? Ahí lo tienen al elenco y a los avatares saludando al final de la función, ¿no? ¿Gustó o no gustó? No gustó. La crítica tradicional dice, crítica del Mercurio, Mario Valle, dice: la incorporación de estos elementos tecnológicos y la serie de estímulos a los que se ven sometidos los espectadores tienden a desdibujar la esencia de esta obra de teatro psicológico sin lograr dar con el ambiente requerido. O sea, él está esperando algo que no ocurre, ¿no? Sus reflexiones acerca del devenir y el futuro, así como el espíritu chejoviano, básicamente se pierden en medio de esta marea virtual. Yo diría que Mario Valle, un colega al que respeto, hubiera disfrutado mucho la revista del Cervantes. Yo la vi anoche y pensaba en él, porque su escuela viene de allí, ¿no? Él era un espectador muy frecuente de revistas porteña. Este ejercicio queda un poco fuera de su marco, ¿no? Pero si le pedimos a ChatGPT, con las herramientas con las que cuenta, que escriba un texto con la misma extensión, aparece otra lectura, ¿no? El ChatGPT, que sería crítica biónica, en mi opinión, logra en este texto dar con la esencia del ejercicio y proponer una lectura sobre el material, más allá de lo que el director quería hacer, ¿no? Con esto quiero decir que es posible pensar una crítica biónica donde ChatGPT nos ayuda a pensar y articular las ideas que aparecen allí, que están en un campo que todavía no lo hemos articulado del todo, pero que creo que acá están las herramientas que para un crítico quizá modelado por un discurso modernista pre-2020 nos quedamos fuera, ¿no? Y lo digo con respeto porque yo sé que aquí hay muchos colegas que somos de esa época, ¿no? Pero creo que aquí hay una oportunidad de quizá dar un salto, pensar si articulamos el prompt adecuado, ¿no? Por último, no puedo dejar de cerrar sin comentar cuál es la base de todo este discurso, ¿no? La base de todo este discurso es Andrea Soto, una filósofa chilena que el año pasado en el Centro Cultural de España de Santiago dio una serie de seminarios sobre cómo pensar la imagen digital, la imagen generada por IA, ¿no? Ella publicó luego este libro que es Indisciplinas de la mirada, porque finalmente de lo que estamos hablando es de cómo mirar, ¿no? Ese libro que ven ustedes allí, Indisciplinas de la mirada, junto con Ver no es mirar, pertenece a un taller que hacemos en Ovalle sobre cómo pensar, cómo ver, cómo entender que ver no es mirar, cómo entender lo que es la mirada posada y la visión. Y creo que por aquí es por donde, en mi opinión, hay un camino posible de la crítica biónica empleando estos recursos, pero sin desatender lo que significa mirar, ¿no? Este libro plantea o busca torcer el gesto a lo que vemos y cómo lo vemos, y la mirada se plantea como una práctica afectiva, política y situada, donde somos conscientes de los regímenes visuales predominantes.
porque en lo que estamos hoy es una colonización de regímenes visuales predominantes con todas las corporaciones y sistemas que se promueven. Por lo tanto, para cerrar, la crítica biónica estaría basada en la colaboración creativa, en la generación de texto, imagen, música, en el formato que fuere. Expandiría el rol autoral probablemente. Podría desdibujar los límites disciplinares. Habría un conocimiento de la escena emergente que ya hemos descrito, y con una capacidad para proponer lecturas y construcciones de sentido en torno a las obras resultantes, ¿no? Con un desarrollo de pautas y estrategias para este fin, es decir, con un prompt para ese propósito. Eso es. Muchas gracias. Permiso, me robo este. No, el otro. Listo, perfecto.